Shalom, soy el doctor José Rosario, a las órdenes. Voy a traer un tema que es un poquito sensitivo para dejarte saber. Era un cristiano, ah, al igual era un, ¿cómo se dice? Hoy en día como un mesiánico judío. Me salí de estas cosas. Porque, bueno, obviamente Jesús, durante el proceso, me siguen oyendo, van a entender las cosas que he aprendido y de la idolatría que he salido, del cristianismo, del cual que el Eterno, Hashem, me ha seguido dirigiendo y dejando conocer su palabra de verdad. Después he reconocido que dentro de eso quería saber más de su palabra, profundizarme más en su palabra. Y concerniente al tema que estoy presentando, voy a llegar a eso, pero para darte un poquito de mi historia. Después entré en reconociendo que el tal, como se explica, que Jesús era judío. Y no es algo raro para reconocer donde el Nuevo Testamento se desarrolló porque tenían el Tanakh, o como hoy en día se dicen, el Antiguo Testamento, erróneamente. Después de eso, dentro de mi profundizarme dentro de todo eso, en el que ahora ya no es Jesús, ahora es Yeshua, pensando que él era el Mesías o el Mesías, como se puede traducir en español. Y en profundo estudio, en conectarme con la verdadera palabra de Dios, que es el Tanakh, o como se dice el Antiguo Testamento, he notado ciertas cosas, he notado demasiado de cosas y los errores que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y básicamente dentro del, como se dice, el mesiánico, judío mesiánico o el mesiánico, como lo quieren decir, para apuntar que todo, todo lo ven dentro del Tanakh. Tanakh es la Torah, los profetas y las escrituras. Eso es lo que se llama el Antiguo Testamento. Quieren como terminar con todo que está Yeshua o está Jesús. Y básicamente se está practicando el judaísmo, pero todo como terminando con Jesús o Yeshua. Después en todo eso, siguiendo estudiando el Tanakh, que está dentro del Tanakh es la Torah, también voy notando que Dios está siendo muy claro conmigo y espero que un día lo pueden reconocer y que estos mensajes puedan sea de edificación para ti también. Que dentro de todo estamos agregando un nombre que realmente que no debe ser agregado en las oraciones, usando el talit o usando el tefilín, aquellos que conocen conscientes dentro del judaísmo. No hay no había ningún error, sino que después lo que sucede es que estamos agregando a alguien que realmente no se debe agregar. Que vemos claramente cuando uno sigue estudiando, vamos a notar que dentro del Tanakh, Dios se hace muy claro en lo que Él quiere decirnos. Si miramos en Isaías 43, versículo 10, versículo 11, donde dice, vosotros sois mis testigos, declara el Eterno, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí. Este es el Eterno, este es Hashem, el Dios de Israel hablando aquí a través de Isaías, y continuando diciendo, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios.
después de mí no, ni después de mí lo habrá. El versículo 11 dice, del Isaías 43:11 dice, yo soy el Eterno, y fuera de mí no hay Salvador. Y de muchos versículos, estos son solamente algunos versículos que te estoy presentando. Más de aquí yo creo que Hashem, que también se puede intercambiar con el Eterno, se está viendo claro que Él es el Dios, el verdadero Dios, y no hay nadie fuera de Él. Y he aprendido a saber que estas escrituras fue primero que el Nuevo Testamento. Y para restablecer lo que está aquí en el Nuevo Testamento, tenemos que averiguar si lo que está en el Nuevo Testamento está correcto y está en conexión con el Antiguo o el Tanaj. El Antiguo Testamento es una palabra errónea. Así que si aquí dice que no hay otro Salvador y aquí está diciendo que hay otro Salvador, tenemos que analizar cuál palabras vamos a escuchar. El del profeta Isaías, que vino primero, o está, y al igual que está avisándonos que no hay nadie más fuera de él. Sin embargo, aquí en el Nuevo Testamento usted está diciendo que hay un Salvador. Hay una contradicción. Una palabra no se puede contradecir con la otra. Así que a este punto es que lo que vino primero, no hay problema con eso. Sino aquí vemos una contradicción. Así que se puede descartar lo que se dice en el Nuevo Testamento. Y no hay problema con eso porque tú estás verificando lo que está escrito. Eso es lo que yo hice. Verifiqué lo que está escrito con lo nuevo. Y como nuevo contradice lo que está ya establecido por el Dios de Israel, lo demás se puede descartar. Con esto dicho, ya aquí hay un poquito de mucho. Te estoy declarando, estableciendo que el Dios de Israel, el único Dios de Israel es Hashem, el Eterno, el Shaddai, y que no hay nadie fuera de él, no hay nadie más que salve, que sea solamente él. Está ahí. Ahora, con todo eso explicado, estableciendo el punto, cuando vemos en el libro de Juan, vemos que ahí vemos una comparación que Juan el Bautista, Yohanan, como se puede decir en hebreo, presenta cuando ve a Yeshua, a Jesús, como lo quieran llamar, lo presenta y dice que he aquí el Cordero de Dios. Aquí hay un problema concerniente solamente con esa frase, porque cuando tú lees el versículo, tú miras ese versículo, el escritor del libro de Juan, porque realmente no se sabe quién escribió el libro de Juan, el título fue puesto más tarde de este libro. O sea, en realidad Juan no se identifica dentro del libro que fue él que lo escribió. Puedes leer todo el libro de Juan, tú no puedes identificar que fue Juan que lo escribió. Si tú arrancas el título del libro de Juan, quitas Juan y solamente lee el capítulo, no puedes identificar que fue Juan que lo escribió. Vas a notar que hay alguien hablando, testificando, o como sea, en forma como en sentido de tercera persona, sin identificar quién es la persona escribiendo. Así que no se conoce. Ninguno de los evangelios se conocen con la misma forma como te estoy presentando, arrancando los títulos de esos libros. No se va a reconocer quién los escribió, porque nadie del fin de los libros dice sinceramente Mateo, sinceramente Lucas,
Así que no, en realidad, y pueden buscar eso dentro de las historias. En los libros no se identifican quién los escribió. Los evangelios son escritos anónimamente. Ahora, regresando al tema, Juan capítulo 1, versículo 29, ¿cómo se dice? Dice, para leerlo completo, al día siguiente vio a Jesús, o a Yeshua, como lo quieran decir, y venía hacia él y dijo, o sea, Juan, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sí, ahora sí, lo paramos ahí, porque también se menciona en Juan capítulo 1, versículo 36, donde también se menciona, y vio a Jesús, Yeshua, que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. El problema que se encuentra en el consciente, solamente con decir que es el Cordero de Dios, se está presentando a la idea que como Él es que viene quitando el pecado. Esa es la idea, esa es la idea que el escritor de Juan quiere presentar, que Él es que va a quitar el pecado. Y ahí es donde la iglesia ha caído. Y en aquel tiempo, cuando estaba en ese ambiente, también caí, porque cuando entramos en estas sectas, en estas creencias, lo que nos dirigen a hacer es leer primero los evangelios. Y eso es lo más erróneo que uno puede hacer. Porque tú sabes que para que puedas entender si lo que está en el Nuevo Testamento es correcto, lo primero que tiene que hacer es estudiar el Tanakh. Porque, por supuestamente, el Nuevo Testamento es basado en el Tanakh. Así que si quieres verificar, y después se verifica si el Nuevo Testamento está correcto. Así que, uno, el Cordero de Dios. ¿Cuál es el problema? El Cordero, uno, no es para adorar. El Cordero es un Dios del paganismo. El Cordero es un Dios de los egipcios. Si miramos en la historia en Éxodo, en Shemot, en el libro de Shemot, que Shemot es Éxodo, en la Torah, se va a notar que el Cordero era un dios de los egipcios. Que vemos en el capítulo 8 del Éxodo, donde Faraón quería, ¿cómo se dice? Que Dios le dirigió al pueblo y Moisés para que le adoraran a él. Y Faraón quería que sacrificaran ahí mismo en la misma tierra. Pero como en Éxodo 8, versículo 26, está claro, dice, pero Moisés respondió, no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrifiquemos al Señor o al Eterno nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Eso está claro la razón, y Moisés ya sabía que el sacrificio que se iba a hacer concerniente al Cordero era un Dios para ellos, y si ellos hubieran visto eso y hubieran tratado de matar al pueblo de Dios de esas cosas. La razón de sacrificar el Cordero fue para que supiera para ellos mismos que el verdadero Dios es Hashem, el Eterno, el que lo va a librar de las manos de los egipcios, de las manos del faraón. Por eso que pidió la muerte, la ofrenda de matar el cordero. Así que cuando leemos en el libro de Juan, el escritor de Juan, para estar más claro, que Juan lo llama a él como Cordero de Dios, es algo en contra de la Torah. Porque ya se está declarando, y la cosa es que
En realidad, dentro del cristianismo y el mesianismo, no se dan cuenta, pero el Cordero así fue enseñado y así se presentó dentro del Nuevo Testamento. El Cordero fue un ídolo. Él está tomando, le han puesto el título de Cordero a Jesús. Y con eso y con Jesús no decir nada, acuerdo a lo que está escrito, él aceptó eso. Aceptó ese título sin contradicción. Acuerdo a quien escribió el libro. So, básicamente, entendiéndolo bien y en conexión con la Torah, porque la Torah viene primero. Y en conexión y sin salir de la palabra de Dios, porque la Torah es la palabra de Dios. Él se identificó como idolatría y como un dios de los paganos. Y a la misma vez, Juan lo identificó así. Y tú sabes que el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, sacrificó este animal rechazando la idolatría para identificar que el verdadero Dios es Hashem, que el verdadero Dios es el Dios de Israel, el Dios que lo libró de las manos de Faraón. Por eso debe hacerles pensar. Porque si seguimos sacando del mismo texto de lo que Juan dice quita el pecado del mundo. Sin embargo, hoy en día, hasta el día de hoy, todavía existe el pecado. O sea, si miramos el versículo claramente, que dice que quita el pecado del mundo, sin embargo, dentro de este mundo, y acuerdo al escritor, o sea, era el propósito que iba a quitar el pecado. Pero dame a ir un poquito más allá. Cuando el cordero fue sacrificado, el propósito de aquel tiempo no era para quitar pecado. Otra vez, observa esto un momentito. Cuando el cordero fue sacrificado en aquel tiempo, el cordero no fue para quitar el pecado. Lo voy a repetir otra vez. Cuando el cordero fue sacrificado, era para que el pueblo identificara que este animal no era Dios, sino que vamos a rechazar, vamos a matar este Dios porque sabemos quién es el verdadero Dios. Es el propósito. Eso dentro de esos propósitos, por la razón que el cordero, este animal, fue sacrificado, que Hashem ordenó que lo matara. Así que en el propósito que, como aquí se presenta en el Nuevo Testamento como si Jesús fue el cordero, y si lo vemos, y como el pueblo de Israel puede reconocer del tiempo pasado, estamos diciendo claramente, no vamos a aceptar idolatría otra vez. Esta idolatría se va a morir. Este animal no va a ser nuestro Dios. Es algo difícil, pero lo estoy poniendo en contexto. Yo sé que quizás muchos están volteando la cabeza. Toma un momento y analiza lo que estoy diciendo. No estoy saliendo de la palabra. Aquí está en la palabra. Puedes buscar tú para ti mismo. Búscalo en Éxodo, Shemot, capítulo 8. Busca lo que Juan dice, lo que él declara y lo que Jesús no rechaza. Sí, mira la comparación en esta situación. Encima de eso, aquí está claro que Él no quitó el pecado, porque el pecado todavía existe en este mundo. Aquí, quizás el mensaje en este momento es un poquito fuerte, pero necesitamos empezar a salir de esa idolatría, porque
Dios de hace tiempo nos está declarando de no aceptar otros dioses. Él hace tiempo nos ha dicho que no hay otro que salve, no hay otro salvador. Él es el único. La frase favorita que lo he tomado para mí se dice Ein od milvado. Significa no hay nadie fuera de él. Y tú sabes que, y antes de que el tal Jesús apareciera, ya Hashem estaba declarando para que no cayéramos en idolatría, como ha pasado en aquel tiempo. Así que con esto lo voy a dejar en algo en que pensar. Recuérdense, para todo lo que necesitas, el Señor te dice, te di mi palabra. Shalom.